Con la experiencia acumulada de sus modelos de carretera y gravel convencionales, la marca americana ha creado una bici completamente nueva y ha desarrollado un motor nuevo desligándose del fabricante suizo de motores Brose, quien equipaba todas sus bicis eléctricas. El resultado es una bici muy ligera que apenas supera los 12 kilos en su versión S-Works. La Turbo Creo SL cuenta con 4 modelos de carretera, 3 en fibra de carbono FAT11R y una versión en aluminio E5. Todas admiten cubiertas de hasta 42 milímetros y las de carbono tienen versión Evo para gravel, que cambia el grupo, las ruedas, el manillar e incorporan tija telescópica. Esta polivalencia ya nos da una pista de su geometría, que es distinta al resto de modelos de carretera y se aproxima a la Diverse de gravel, pero con matices cercanos a la Roubaix para su uso en carretera y sobre todo para integrar el motor y la batería sin que se note en su conducción. Cuenta con un sistema de amortiguación Future Shock 2.0 que nos ofrece 20 milímetros de recorrido entre la potencia y la pipa de dirección e incorpora un dial en la parte superior para regular la dureza que puede llegar a ser prácticamente rígido. Specialized ha conseguido un cuadro polivalente confortable para largas distancias y muy estable, renunciando a la extrema reactividad y agilidad de las bicis racing, que el usuario medio de este tipo de bicis no echará en falta. El nuevo motor SL 1.1 es muy ligero y extraordinariamente eficiente. Con tan solo 1,95 kilos tiene una potencia de 240 vatios con 48 voltios y un par motor de 35 Nm. Han conseguido que aporte brillantemente su asistencia en todo el rango de cadencias habituales. Su eficiencia parte del 80% a 60 revoluciones por minuto y se va incrementando hasta alcanzar el 100% a 100 revoluciones por minuto, consiguiendo un pedaleo increíblemente natural. Y algo que nos ha sorprendido de este nuevo motor es la prácticamente nula resistencia del pedaleo que ofrece cuando no asiste. La batería interna tiene una potencia de 320 vatios/hora, que puede parecer escasa comparada con la que habitualmente llevan las Turbolevo de MTB, pero con la excelente eficiencia del motor y el bajo peso de la bici nos ofrece autonomías de hasta 130 km dependiendo del tipo de recorrido. Además, la bici cuenta con la posibilidad del Reach Extender, una batería adicional con 160 vatios/hora que se monta en el portavidón y puede alargar la autonomía hasta 60 km más. La Turbo Connect Unit está situada en la parte delantera del tubo horizontal. Cuenta con 10 LEDs para indicar el nivel de batería y también nos permitirá seleccionar los 4 modos: Eco, Trail, Turbo y sin asistencia. Esta última opción es novedad de las Turbo Creo SL y nos permite quitar la asistencia sin apagar el motor. Así seguirá registrando todos los datos que nos ofrece la unidad central, entre las que incluye el medidor de potencia y de cadencia, compartiéndolos mediante ANT+ o Bluetooth con dispositivos compatibles como los de Garmin o nuestro smartphone. Que además con la app de Mission Control de Specialized podemos personalizar la configuración de la Turbo Creo, variando los porcentajes de asistencia de cada modo, administrar el consumo de batería o tener un asistente a la navegación con mapas y grabación de las rutas que realizamos. Partiendo del mismo cuadro de carbono, excepto en la de aluminio, las distintas versiones se diferencian subiendo la calidad de los componentes y bajando el peso. Para las S-Works optan por un SRAM Access y el resto de versiones confían en la transmisión y los frenos a Shimano. Centrándonos en la Turbo Creo SL Expert con la que hemos hecho el test, que se sitúa en el centro de la gama, encontramos las manetas de cambio y los frenos hidráulicos de Shimano Ultegra y monoplato de 46 dientes, combinado con el cambio trasero electrónico XT Day2 de 11 velocidades y un cassette 1142. El resto de los componentes son Roval, potencia y manillar de aluminio, sillín Power Expert, tija Terra de carbono con 20 milímetros de retroceso y ruedas Roval C38 de carbono rematadas con neumáticos Turbo Pro de 30 milímetros de ancho. ¿Y qué consigue Specialized con todo ello? Pues lo más destacable es que al montar con ella las sensaciones son prácticamente las mismas que en una bici convencional. Las transiciones de asistencia son casi imperceptibles en el modo Eco, tanto en terreno suave como en subida, debido al bajo peso del conjunto, la ubicación central del motor y la excelente gestión de asistencia adaptada a la cadencia natural de pedaleo. En este sentido, es la bici eléctrica que mejores sensaciones ofrece de las que hemos probado. En el modo Sport aún es muy suave la transición y solo en modo Turbo notamos realmente el cambio brusco de la pedalada. Con un nivel de forma medio será fácil pedalear sin asistencia en terrenos favorables, superando los 25 km/h con cierta comodidad, incluso en terrenos con pendiente suave. Pero donde estas bicis cobran todo su sentido es en las subidas. Los puertos son su territorio natural y los veréis con otra mirada cuando superéis rampas imposibles
y cuando llega el momento de bajar nos ofrece un aplomo sorprendente gracias a su distancia entre ejes y las vainas largas y neumáticos de 30 milímetros. Solo tendremos que prestar atención a los vientos laterales, pues la superficie que ofrece es muy similar a la de una bici aero, con el tubo diagonal y el pedalier sobredimensionados y un conjunto llanta-neumáticos que suma 70 milímetros. Los resultados de autonomía son tan buenos como anuncia Specialized, pero dependerán de diversos parámetros y de los que podéis aprender mucho en este vídeo. Durante la prueba hicimos 2 recorridos de 75 km con la misma velocidad media final de 26,5 km/h, pero con distinto desnivel. Si consideramos estos datos para un ciclista con nivel de forma moderado, será fácil extrapolarlos al nivel de cada uno, para que nos sirvan de referencia y en caso de necesidad sumarle la autonomía añadida del Range Extender. ¿Y para quién es la Turbo Creo SL? Specialized la dirige a los ciclistas que quieren disfrutar del ciclismo de carretera y gravel sin sacrificar mucho tiempo para entrenar y también para quienes quieren aumentar el desnivel o longitud de sus rutas habituales. Su vocación no es la velocidad pura, sino la polivalencia y la diversión. A ciclistas de nivel medio y bajo les subirá las medias de forma notable, pero sus limitaciones legales de asistencia a partir de 25 km/h, los ciclistas en forma conseguirán medias superiores con bicis convencionales. Specialized es consciente de ello y de ahí su elección por una geometría más cercana al gravel, con monoplato de 46 dientes y un EC42 detrás. Tenedlo en cuenta para no crearos expectativas equivocadas o meteros en grupetas que vayan a un ritmo muy superior y que ello os impida disfrutar de una de las mejores bicis eléctricas que hemos probado. Y para terminar, aparte de la sonrisa que nos ha dejado esta bici, nos despedimos con un chiste. Dice, doctor, últimamente me encuentro más gordo y más feo. Dice, ¿qué es lo que tengo? Dice, pues tiene usted mucha razón. Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros y hasta el próximo vídeo.